Buenas tardes a todos. Es un placer encontrarnos nuevamente para hacer efectivo este webinar que tanta atención ha traído. Queremos agradecer a la doctora Valeria Muro, al doctor Santiago Fleschler, queremos agradecer al laboratorio Frost Innovation, y en nombre de Sani agradecerles a todos por este espacio que tenemos hoy. Antes, queríamos recordarles que va a haber dos exposiciones, el doctor Fleschler, la doctora Muro. Vamos a iniciar el espacio con el doctor Santiago Fleschler. Santiago es neurólogo infantil, es epileptólogo, es ex residente, ex jefe de residentes y ex médico de planta del hospital, del servicio de neurología del Hospital Garrahan. Actualmente Santiago es el director médico de CINES y además forma parte de la comisión directiva de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Además es coordinador del equipo de terapias cetogénicas. Por otro lado, contamos con la doctora Valeria Muro. Valeria es neuróloga infantil y neurofisióloga, también es ex becaria y ex médica de planta del Servicio de Neurología del Hospital Garrahan y ha hecho su posgrado de epilepsia en el British Columbia Children's Hospital de Vancouver, Canadá. Valeria está en el servicio de epilepsia de FLENI y además está a cargo de la División de Neurología Infantil en el Hospital Británico de Buenos Aires. Bienvenidos, vamos a darle ahora espacio a Santiago. Bueno, Estela, gracias. Gracias a toda la comisión directiva de Sani, a Valeria, que fue la que me invitó para este proyecto hace 3 meses, y bueno, es un honor compartir con Vale y con vos la mesa, y bueno, gracias a Carlos también por la invitación. La idea es hablar un poco, ¿sí?, de los usos del CBD en las epilepsias refractarias, y los objetivos de la charla es recorrer un poco la historia, la legislación y de lo que se trata el uso compasivo, lo que se trata las buenas prácticas de manufactura de cualquier producto, hablar un poco del mecanismo de acción de los cannabinoides, de sus efectos adversos, de las indicaciones actuales y de las probables indicaciones en el futuro dentro de la epilepsia. Y vamos a mostrar algunos casos clínicos, nuestra serie de pacientes, y vamos a tratar de hacer algunas conclusiones. Bueno, para que se familiaricen, hay 3 tipos de plantas, ¿sí? Hay 3 tipos de especies de cannabis. No importa, y dependen un poco de las latitudes, y con el calor crecen en diferente medida y tienen diferente tamaño. La más conocida es cannabis sativa, sobre todo para el uso recreacional porque tiene más THC. La índica se utiliza mucho, ¿sí?, en el cannabis farmacológico. Pero algo importante, ¿sí?, porque es algo que se puede hacer a posteriori, ¿sí?, de manera artificial, es tratar de que separemos lo que es el cáñamo, porque se habla de aceite de cannabis como si todo fuera lo mismo, y en realidad tenemos el cáñamo cuando una solución tiene menos de su 0,3% de contenido de THC, se utiliza para uso médico, ¿sí?, sobre todo para epilepsia refractaria, y para ropa, alimentos y textiles. Y la marihuana, cuando una solución tiene más del 0,3% de THC, no sería la primera indicación para epilepsia refractaria. Sí, por ejemplo, para dolor, donde se usan hasta 50% de THC, ¿sí?, para espasticidad, neuropatía múltiple, etc. Se conocen más de 100 subtipos de cannabinoides, ¿sí?, y los más importantes son el CBD, el cannabidiol, ¿sí?, para epilepsia refractaria, la cannabivarina, que es el segundo más efectivo para epilepsia refractaria, y el famoso THC, que lo más conocido es que se usa para uso recreativo, tiene efectos psicodélicos, tiene efectos de tolerancia, de dependencia,
puede generar un daño cognitivo a larga data, y puede ser proconvulsivante y anticonvulsivante. Tiene las dos facultades, sobre todo en modelos animales. Por eso uno trata de dar una solución lo más cercana a CBD al 100%, en principio. Me pareció interesante refrescar un poco un artículo que habla de la historia. La otra vez parece que se escuchó algo de la historia en forma repetitiva, me contaban. Hubo un disco rayado, pero bueno, se los voy a resumir rápido. ¿Sí? Piensen que hay registros, ¿sí?, de cultivos de hemp, ¿sí?, de hace 12.000 años, ¿sí?, en la China. Se encontraron, ¿sí?, registros de cáñamo que se utilizaban sobre todo para fibras. El primer indicio médico es 2700 a.C. Un emperador chino lo usaba y lo metió dentro de las medicinas herbarias. En el año 1800 a.C., ¿sí?, en la zona de la Mesopotamia, no nuestra Mesopotamia, ¿sí?, los acadios, ¿sí?, los sumerios, empiezan a utilizar por primera vez al cannabis como antiepiléptico. Y entonces en realidad podríamos decir que el primer fármaco antiepiléptico, porque vamos a decir que el cannabis es un fármaco, fue el cannabis, ¿sí?, fue el CBD. Si quieren nos vamos ya al 1200 después de Cristo, donde los árabes, ¿sí?, en el Islam se empieza a usar muy fuerte el cannabis como antiepiléptico, y ya nos vamos acá hace 200 años cuando los ingleses, y el que más conocen ustedes es Gowers, que para algunos fue el neurólogo clínico más importante de la historia, describe, y hay una descripción muy linda de un paciente de 40 años que no respondía con bromuro de potasio, y tenía crisis parciales complejas y crisis clónicas, y responde con la adición de aceite de cannabis al bromuro de potasio. Ahora vamos a ir a los últimos años, para hacerlo rápido, ¿sí? Esto lo conoce poca gente. En realidad el primer trial de cannabis es CBD 200 miligramos versus placebo, con muy poquitos pacientes. Se hizo por Carlini y Mechoulam, con muchos déficits, ¿sí? En el 92 se describe el sistema endocannabinoide, ¿sí?, y los receptores, 2 años antes, y eso cambia un poco el entendimiento, ¿sí?, del aceite de cannabis y la relación con el aceite, con el sistema endocannabinoide. En California es el primer estado en legalizar en Estados Unidos, ¿sí?, el cannabis como uso medicinal. En el 2013-2014 aparece un documental de Charlotte Fishey. Ustedes saben que murió en abril de este año por coronavirus, ¿sí?, a sus 14 años. Una paciente que tenía síndrome, ¿sí?, de Dravet, muy severo, 300, 400 crisis por semana. Los padres insistieron mucho, ¿sí?, y consiguieron la posibilidad de darle aceite de cannabis. Mejoró a 3 a 4 crisis por semana, de 300 a 3. Y esto se hizo muy famoso, salió en la CNN, ¿sí?, un poco similar a la historia de Charlie Abrams 20 años antes para reflotar la dieta cetogénica, que se usaba en la época de Hipócrates, como ayuno, no como dieta, pero... Y acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Un documental en Estados Unidos reflota una terapia que usábamos hace 5.000 años y se había dejado de usar, sobre todo en la década de 1930, cuando entra en decadencia, aparece el fenobarbital, la difenilantoína, en los primeros años del siglo XX, y aparece la estigmatización contra el que usaba en forma recreacional el cannabis. Entonces empieza a prohibir, y aparece la prohibición del cannabis. Y acá se empieza a reflotar. Y obviamente se reflota muy fuerte 2014-2016, porque es el año que se recluta el primer trial fuerte en Estados Unidos, que lo dirige en NYU, ¿sí?, con Devinsky, pero que participaron algunos países más y muchos centros de Estados Unidos, y donde demuestran la efectividad del síndrome de Dravet, y es el famoso artículo del New England. Después, en el 2017, está el decreto nacional nuestro, ¿sí?, el decreto reglamentario para la ley, y en los últimos años, el único aprobado es el Epidiolex, ¿sí?, que es un CBD 99%, libre de THC, ¿sí?, que lo aprueba FDA 2018 y la Agencia Europea un año después. Vamos rápido un poco con la legislación. Siempre hay que entender que
que para poder indicar cannabis uno tiene que estar amparado, ¿sí?, en una legislación. Es una sustancia que es una sustancia prohibida, digamos, hasta hace pocos años en la mayoría de los países del mundo. La ley 27350 del año 2017 ampara el uso del cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Y otra de las condiciones, ¿sí?, importantes, es que garantiza el estudio, que se difunda, que haya charlas sobre cannabis, ¿sí?, que se estudie cannabis en los hospitales públicos. La modalidad es como régimen de excepción del ANMAT para uso compasivo en cómo se trae el cannabis. Esto genera una confusión. El cannabis se trae como medicamento. Hasta hace un año, después les voy a mostrar, usamos las planillas viejas de uso compasivo, donde se trae cualquier fármaco. Por ejemplo, los que hacemos epilepsia, traemos mucho estiripentol para el síndrome de Dravet de Francia. Se usaba eso. Desde hace un año hay, se los voy a mostrar, unas plantillas específicas para cannabis. Los requisitos es como un acuerdo de partes, ¿sí? Entiendan que es un convenio, ¿sí?, donde tiene una responsabilidad el médico, que va a indicar aceite de cannabis para síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, u otra encefalopatía epiléptica que lo considere. Un acuerdo del paciente, que va a firmar un consentimiento informado diciendo que quiere que le den eso a su hijo, o tomarlo él. Un acuerdo del gobierno, porque la ANMAT lo regula, ¿sí?, y el Ministerio de Salud lo regula. Y un acuerdo del fabricante, que tiene que tener buenas prácticas de manufactura. Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar, es un acuerdo entre 4 protagonistas, 4 partes, no puede faltar ninguna de esas para que las cosas salgan bien, para que tenga efectividad el cannabis, ¿sí? Bueno, los nuevos formularios ya los dijimos, y consentimiento, etc. Estos son los nuevos formularios, ¿sí? Nos tocó ir con Damián Consalvo en su momento, en el 2017, y toda la Liga Argentina contra la Epilepsia desarrolló algunas ideas para que los nuevos formularios sean un poco más completos. Y entonces tenemos renovación de trámite de segunda vez a ulterior, y la primera vez es un poco más extenso, que es el trámite inicial, son más o menos 6 o 7 páginas, ¿sí?, donde hay que poner síndrome epiléptico, ¿sí?, donde hay que poner fármacos que ha probado, ¿sí?, porque si alguien pone que tiene una epilepsia focal y que solo probó carbamazepina a dosis baja, probablemente la ANMAT llame a esta persona y le diga, me parece que podemos esperar para el aceite de cannabis. Entonces dijimos que la ANMAT, ¿sí?, tiene un papel esencial, ¿sí?, y siempre sostenemos que es esencial que la ANMAT regule medicación y alimentación, y acá aparece, ¿sí?, el papel del que produce y el que distribuye. A veces es el mismo, sobre todo en países que se produce, a veces es diferente gente. Y entonces tienen que tener algo que se llama buenas prácticas de manufactura, y algunos certificados más, ¿sí?, que no importa entrar, ¿sí?, en detalle, pero sepan que hay que tener un certificado de buenas prácticas de manufactura, de libre venta, estudio de estabilidad, composición y posología, o sea, hay que troquelar lo que se vende, tiene que estar, ¿sí?, señalizado cuál es el producto, cuál es la concentración del producto, el frasco tiene que ser limpio, las instalaciones del lugar tienen que ser limpias, donde se produce, donde se almacena, donde se distribuye. Los mecanismos de acción de los cannabinoides, ¿sí? Es un tema que lo va a tocar bastante Vale, pero sepan que tiene un efecto directo porque regula canales iónicos, ¿sí? Sepan que tiene un efecto indirecto porque nosotros tenemos endocannabinoides, o sea, todos nosotros tenemos 2 cannabinoides, no los nombramos, son propios, ¿sí? Y el más importante es la anandamida, es el cannabinoide que el CBD estimula para que vaya a estimular los receptores 1 y 2 de cannabinoides, ¿sí? El CBD no actúa directo, ¿sí? Actúa en la anandamida, y la anandamida, que es propia, es la que termina actuando, ¿sí? Entonces es un agonista de CB1 y CB2, pero en forma indirecta, no lo hace él. Lo hace por una suerte de segundo mensajero, que es un endocannabinoide propio. Disminuye la concentración del calcio intracelular, esto disminuye la excitotoxicidad por calcio. Inhibe bombas de recaptación de adenosina, entonces se disminuye de nuevo la excitabilidad y daño posterior, y además tiene un efecto antiinflamatorio. Es agonista de serotonina, por lo cual genera lo mismo, una inhibición.
y tiene un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio muy fuerte, ¿sí? Demostrado sobre todo en estudios preclínicos. Con respecto a las dosis, hay unas guías de recomendación de este año, que son las guías europeas, donde nos recomiendan, al principio era de 10 a 20, después se extendió a 20, 25 miligramos kilo día. En ciertas circunstancias especiales, está descrito sobre todo en la esclerosis tuberosa, que pueden llegar las dosis a 50 miligramos kilo día. O sea que yo nunca llegué. Las recomendaciones son empezar despacio a 5 kilo día, cosa que yo pienso que no es despacio, ¿sí? Y incrementar a 10 kilo día después de 2 semanas. Y ver si el paciente anda bien, ¿sí? Y no tiene efectos adversos, se puede mantener esa dosis. Si el paciente no anda bien y no tiene efectos adversos, se puede subir, se puede escalar hasta 20 por kilo por lo menos. La realidad es que lo que hacemos nosotros en nuestro centro es poner 1 miligramo kilo semana. Lo que vimos es que los efectos adversos, obviamente que aparecen menos, son chicos con síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut, donde generalmente no es una urgencia. Generalmente no lo usamos en síndrome de West, que es un todo o nada para resolver en 15 días. Es una situación que lleva muchos años. Entonces, poner la dosis que queremos en 7 semanas y no en 2, no cambia mucho el panorama. Y lo que se ve es que cuando se pone dosis muy rápido y muy altas, puede empeorar el número de convulsiones. Y ese es un techo que es personal, ¿sí? Y depende del sistema endocannabinoides propio. Y si uno no va tan rápido, quizás se da cuenta que 8 kilodía es la dosis de ese paciente, anda fabuloso, y con 9 o 10 kilodía está mucho peor. Entonces tenemos más efectividad y menos efectos adversos. Entonces, mi recomendación, con la mayor humildad, acá tiene un consenso gente que sabe mucho más, es ir un poquito más despacio. Efectos adversos. Los hay, sí, mucho, sobre todo con esas dosis, poniéndolo rápido y llegando a 20 por kilo siempre. Y este es el tema de los protocolos, es 20 por kilo. ¿Sí? Hay protocolos de 10 por kilo y 20 por kilo, hay muchos que son 20 por kilo. Entonces el paciente, aunque ande fabuloso con 8 por kilo, va a llegar a 20 por kilo, y con 20 por kilo están, ¿sí? Y son muy, muy frecuentes. Generalmente son leves, ¿sí? Es diarrea, es somnolencia, sobre todo si está en contexto de clobazam, es elevación de transaminasas, nunca insuficiencia hepática, sobre todo en contexto de valproico, lo va a charlar Vale, ¿sí? Se describe que puede haber alguna infección respiratoria más, ¿sí? Y la diarrea, en realidad, a nosotros, casi que, entre comillas, que se entienda bien, nos viene bien. Son pacientes constipados. Nos pasa lo mismo cuando hacemos dieta cetogénica, cuando ponemos TCM, digamos, todo lo que reblandezca un poco las heces son pacientes constipados crónicos. Los padres nos los agradecen. Así que la diarrea no me preocupa. Efectos adversos severos, vi una sola vez, ¿sí? Aumento de crisis y estatus en muchos pacientes, ¿sí? Así que no lo suele haber, suele ser muy segura la medicación. Bueno, las indicaciones actuales y futuras, me gustaría repasarlas, ¿sí? Porque hay evidencia muy clara. No la vi hasta hace unos años, ¿sí? Y por suerte la hay, con estudios clase 3 bien hechos, ¿sí? Muy serios, y donde claramente nos dicen que en el síndrome de Dravet y del Lennox-Gastaut es una indicación muy fuerte. Bueno, y para repasar, digo, la mayoría de la gente es neuróloga infantil y muy avesada y lo tiene muy claro, pero hay quizás alguien de la clínica o algún terapeuta escuchándonos. Me parece importante, 2 palabras: el síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epiléptica muy severa, generalmente empieza a los 2-3 años de vida, a veces post-síndrome de West. Los pacientes lo peor que tienen se llaman crisis de caída, ¿sí? Que generan mucho impacto y pueden generar lesiones y hasta la muerte. Tienen ausencias atípicas y tienen crisis tónicas prolongadas a veces, ¿sí? En sueño. Tienen mucho disconfort y la calidad de vida empeora mucho. Porque generalmente, por desgracia, los epileptólogos hablamos solo de crisis, pero son pacientes que tienen un deterioro cognitivo en su conducta, ¿sí? Y en el sueño severo, que a veces genera más inconveniente que la crisis misma. Y un inconveniente motor y todo lo que se imaginan. El estudio que se hizo, ¿sí? Que lo dirigió Thiel, ¿sí? Que es de Harvard, también incluye adultos. Tiene una N muy grande, con chicos de 2 años hasta adultos de 55. Y lo que vieron es que el control a 3 meses, ¿sí? Con cannabidiol era del 48%. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes disminuía la mitad de las crisis que tenía mensuales, ¿sí? Si tenía 150 por mes, tiene 74 o menos por mes. Eso es efectividad en epilepsia. Y a los 12 meses tenía un efecto acumulativo, 57%.
y las peores crisis que tiene, que son las crisis de caída, igual 48% a los 3 meses, igual un efecto acumulativo, o sea que hay que esperar si no tiene todo el efecto que deseamos, porque al año el 60% de los Dravet disminuye más del 50% de la crisis de caída, de los Lennox-Gastaut. Es muy importante, ¿sí? Es la crisis que más disconfort genera. El artículo famoso de Devinsky, el primero que aparece, el primer trial, se hace en el 2014-2016, se publica en el 17 en el New England, y lo que nos demuestra, ¿sí? Esto sí es población pediátrica, y nos demuestra que en chicos de 2 a 18 años, el 43% de los pacientes que tenían 20 por kilo disminuyeron, ¿sí?, más del 50% de las crisis que traían previamente. Es mucho. Piensen que las crisis del Dravet generan mucho disconfort, porque tienen muchos estatus en el primer año de vida que ponen en riesgo la vida y pueden generar lesión cerebral y muerte, pues son pacientes que es el número 1 en SUDEP, ¿sí? En muerte súbita asociada a la epilepsia. Y después tienen crisis que no generan tanto disconfort, pero que también son molestas, tienen estados de mal de ausencia, mioclonías, crisis parciales complejas, ¿sí? Para el pediatra el mensaje es que son chicos que debutan en el primer año de vida con crisis febriles o afebriles, pero en forma de estatus, focales o generalizados. Entonces, segundo estado de mal en un paciente de menos de un año de vida, hay que pedir un molecular para SCN1A, ¿sí? Entre el 80 y el 90% de los Dravet es positivo. Hacemos el diagnóstico, hay tratamiento específico. Primera línea es clobazam valproico. Lo importante es que la segunda línea efectiva, hoy podríamos incluir a cannabis con la dieta cetogénica y el estilipentol, que cambian radicalmente la vida de estos pacientes, ¿sí? Incluyeron calidad de vida, cosa muy importante que decíamos antes. Entonces tiene una mejoría global en conducta y cognición, ¿sí?, por interrogatorio en 91 preguntas, el 62% de los pacientes, o sea, 2 de cada 3 pacientes que estaban, ¿sí?, en el trial, sintieron que habían mejorado en conducta, en cognición, en estado físico general, en sueño. Acá van a ver a su izquierda, ¿sí?, que hay algunos gráficos del Lennox-Gastaut que nos hablan, obviamente, de la ventaja, ¿sí?, del CBD versus el placebo. Esto es efectividad en total de crisis y en crisis de caída. Y también, ¿sí?, nos va a hablar el efecto acumulativo abajo, ¿sí?, donde ven que a las 37, 48 semanas es más efectivo que a la primera semana, 12 semanas. Al lado Dravet nos muestra lo mismo a su derecha, ¿sí?, nos muestra que en control de crisis obviamente lo pintado en oscuro es CBD y lo clarito es placebo, poco efectividad. Y a la derecha nos muestra que también la mayor efectividad se logra al año de CBD y no a la semana de CBD. Calidad de vida. Es una escala muy importante, ¿sí?, que la hace también la gente de Devinsky, y entonces esto que les hablaba, ¿sí?, queda claro en memoria, en otras funciones cognitivas, en control, en ansiedad, en depresión, en interacción social, en conducta, ¿sí? Es algo importante que se tiene que empezar a medir mucho más en epilepsia. Y bueno, ¿qué vimos? Que la mayoría de los pacientes habían mejorado la calidad de vida con la introducción de cannabidiol. Nuevos usos, ¿sí? Vamos rápido, Síndrome de West, epilepsia mioclónico-estática, punta onda, FAIRE, saicardía, esclerosis tuberosa, CDKL5, MECP2, duplicación. Acá mezclamos un poco, esto está escrito así, síndromes epilépticos, etiologías y etiologías génicas, Pues la esclerosis tuberosa puede ser un West o puede ser un Lennox-Gastaut, porque CDKL5 puede ser un West o puede ser un Lennox-Gastaut, pero bueno. Lo importante es que en esclerosis tuberosa el control de crisis es muy alto, ¿sí? Es la mitad de los pacientes con esclerosis tuberosa bajan más del 50% de las crisis que traían. Y la mejoría cognitiva global es altísima, es del casi 90%. Y la conductual también 2/3 de los pacientes. Así que es una casi nueva indicación, porque hay un trial que es bastante viejo, pero que no tuvo tanta repercusión, donde claramente la esclerosis tuberosa, el cannabis es una opción, ¿sí?
La dieta cetogénica temprana también es una opción, entonces tiene muchas opciones la esclerosis tuberosa, por suerte también, como el Dravet quizás. Genes, CDKL5, muy buena respuesta, ¿sí? Y sobre todo lo mismo, efecto acumulativo, 60% de efectividad al año. Aicardi lo mismo, muy buena respuesta, duplicación del 15 no tanto, y DUS es singular, ¿sí? Donde vemos que hay una gran caída de la efectividad, ¿sí? Al año, y ahí podríamos especular que excede lo de hoy. Si dentro de esas mioclónicas estáticas no hay alguna mioclónica progresiva, pero bueno, no importa, no sirve para hoy. Bueno, 2 estudios para espasmos, les voy a mostrar uno solo. ¿Sí? Con el mayor respeto a la gente de Yale, una gran universidad, hay una cosa que no estoy del todo de acuerdo, porque ponen efectividad, ¿sí? Control mayor al 50% de las crisis en el 78%. Entonces uno lee esto rápido y dice, es maravilloso, ¿sí? Más que la CTH. ¿Sí? Acá hay un problema. No nos sirve el control del 51% de las crisis. Estamos hablando de espasmos epilépticos, de una urgencia neuropediátrica. El paciente va a quedar con un deterioro cognitivo severo, con epilepsia refractaria de por vida, si nosotros le mejoramos el 51% de los espasmos nada más. El WES es todo o nada. Es diferente a todos los demás, ¿sí? A todas las demás encefalopatías epilépticas. No nos sirve erradicar los espasmos y electroencefalograma normal. Para eso, solo un paciente de 9 en el trial de USAID y solo 3 de 9 en el trial este que les estoy mostrando de Erlopian. Entonces, ojo cuando lean WES, porque no es una gran indicación para síndrome de WES. No quiere decir que no se ponga. O es refractario a CTH, a Sabril, a dieta, a valproico, a topiramato, a sonizamide, nos genera uno de los más, ¿sí? Una de las mayores dificultades a los que hacemos epilepsia refractaria, ¿sí? Porque sabemos lo que se viene después. ¿Sí? Y queremos que la cosa mejore lo más rápido posible. Pero ojo, no es el 78% de efectividad, porque no nos sirve bajar el 51% de los espasmos, nos sirve bajar el 100%. Mirando hacia el futuro, ¿sí? Empezamos con Dravet, después con Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa es clarísimo que tiene una indicación. Síndromes raros como el Aicardi, ¿sí? Manifiéstense como un WES o a posteriori, ¿sí? Genes como CDKL5, como el MECP2, que empiezan a tener opciones. Punta onda continua, nosotros tenemos una experiencia fabulosa de éxito, que no está registrada, y el síndrome de WES lo ponemos ahí medio lejos porque no ha ido tan bien, a nosotros tampoco. Les muestro un caso clínico rápido, ¿sí? No me voy a pasar de media hora para que no me rete Estelita. Entonces, paciente conocido por Juan, ¿sí? Es un paciente que vio Juan hasta más o menos el año de vida, y el paciente empezó así, en realidad empezó en el periodo neonatal con esto, que van a ver, que tiene como una postura tónica, que se pone muy rubicundo, ¿sí? Esto fue en la neonatología y los días posteriores, ¿sí? No tuvo diagnóstico ahí en su momento, Juan lo conoce después, tenía crisis autonómicas. Después hace espasmos en salva, están filmados, no nos da el tiempo. Una crisis linda es esta. Tiene crisis a la vez de miembro distal superior izquierdo y miembro distal inferior derecho. ¿Sí? Se comportaba el electro también como una migratriz, antes llamada maligna lactante, migrating, hoy considerada una encefalopatía epiléptica, en su momento no. Son convulsiones. A los 3 meses, crisis clónicas migrantes, a los 4 meses empieza con estados de mal. Se internó más o menos 10 veces, ¿sí? En 6 meses. Muy bien, Juan le puso terapia cetogénica, no hizo nunca más un estatus. A mí me conocen al año y pico de vida, me traen un SCN1A positivo y empieza a hacer mioclonías, crisis parciales complejas. Entonces hay solo un artículo descrito chino donde describe la asociación migratriz del lactante síndrome de Dravet. Sin duda hoy se comporta como un Dravet, hizo estados de mal frecuentes, tiene un SCN1A, hace mioclonías, tiene trastornos en la marcha, tiene crisis parciales complejas, ¿sí? Hoy tiene crisis frontales nocturnas, ¿sí? Tiene todo lo que sería un Dravet, con el antecedente raro de las crisis, ¿sí? Porque el Dravet nunca empieza antes de los 3 meses.
Pensando en Dravet le pusimos estiripentol, anduvo fenómeno, ¿sí? Pensando un poco en Dravet también le pusimos CBD, ¿sí? Y esto es lo último que les muestro, que tiene mioclonías sutiles y tiene algún estado de mal de ausencia que puede durar horas o hasta días, que se llama, ¿sí?, obtundation status, es un estado de mal no convulsivo, que el paciente disminuye un poco la reactividad, a veces por días. Bueno, el CBD logró esto. El control de crisis fue bueno, pero esto es calidad de vida. Mejoró muchísimo lo cognitivo, mejoró muchísimo la conducta, mejoró muchísimo la marcha, además mejoró sus crisis, ¿sí? Entonces, el CBD es un neuroprotector. Entonces, pensémoslo cuando tiene indicación. Este era un espectro raro, ¿sí?, migratriz, Dravet, y puede generar esto, ¿sí? Lo genera el cannabis, lo genera el estiripentol, lo genera la camiseta de Racing, digo, lo podemos discutir, mejoró muchísimo Valen, esta es la autorización porque es difícil mostrar pacientes vía Zoom. Nuestra serie, ¿sí?, empezamos hace mucho tiempo, allá por el año 2016, ¿sí?, lo empecé yo, y después se adosó Pablo, hace 2 años que trabajamos juntos, tenemos 96 pacientes en seguimiento desde los primeros, ¿sí?, Toby y Giuliano, que son los 2 del 2016 únicos, pero solo 79 les vamos a contar, porque tenemos más de 10 meses de seguimiento. Lo cortamos en octubre del 19, porque no les podemos contar que la semana pasada pusimos un paciente, porque está 1 por kilo. Entonces, tiempo de seguimiento entre 10 meses y 3 años, edades entre 4 meses, tenemos algún WES, y 18 años, porcentaje de retención del fármaco altísimo, 75 a 79, esto quiere decir muy pocos dejaron la medicación. La dosis promedio nuestra es baja, porque cuando andan bien y no tienen efectos adversos, frenamos. Los efectos adversos son 2/3, un poco más bajo que las series, ¿sí? Y son solo leves, diarrea, somnolencia, solo un paciente empeoró y tuvo estatus y le suspendimos la medicación rápidamente, que fue un Dravet. Y efectividad global, me tapa en mi cara, es del 69%, es alta, ¿sí? Y estos son nuestros pacientes, la mayoría son Lennox-Gastaut, tenemos más de 20 familias con Dravet y 19 con cannabis, espasmos epilépticos, punto onda continua nos fue muy bien, es un subgrupo llamativo de lo bien que nos fue, ¿sí? Epilepsias focales no tienen tan buen resultado, ¿sí? Las esclerosis tuberosa andan muy bien, ¿sí? Tenemos un Angelman con un fenómeno mioclónico, tenemos un FIRES, tenemos 2 mioclónicas progresivas, ¿sí?, son lipofuscinosis tipo 6, y tenemos trastorno espectro autista, epilepsia refractaria, ¿sí?, que suelen andar bien con bajas dosis de CBD. Para cerrar y no extenderme de los 30 minutos, es una terapia muy efectiva en Lennox-Gastaut y Dravet, no hay ninguna duda, lo demostraron los trial fase 3, ¿sí?, muy robustos, y probablemente en otras encefalopatías epilépticas, ¿sí? Es una terapia efectiva en el complejo esclerosis tuberosa y se lo debería empezar a usar. Es muy efectivo y es muy seguro. Pocos efectos adversos y muy pocos severos. Tiene un impacto positivo en la calidad de vida. No es que solo disminuye las crisis. Mejora la cognición, mejora la conducta, mejora el sueño. A veces es tan importante como bajar las crisis. Futuras nuevas indicaciones ya las hay, ¿sí?, por ciertos genes, por ciertos síndromes. Y la necesidad de la legislación, que se siga siendo más robusta, que haya nuevas leyes que protegen, que garanticen el uso apropiado del CBD en la mayoría de los hospitales públicos, en la mayoría de los lugares privados, que tengamos variedad de productos, ojalá haya un producto nacional, que siempre tengan buenas prácticas de manufactura, que sepamos que lo que damos es lo que dice la etiqueta, ¿sí?, que sea libre de agrotóxicos, que sea libre de hongos, de bacterias, y que sea efectivo porque realmente tiene CBD. Y que siempre sea equitativo el alcance, y que los pacientes puedan decidir dónde atenderse y que se atiendan bien. Y el agradecimiento siempre es a la gente con la que uno trabaja, y con la gente de la que uno aprende todos los días. Y nada de esto hubiese sido posible sin todos ellos. Así que gracias. Bueno, hola, bueno, buenas tardes. Bueno, ahora después de esta excelente presentación, por empezar, gracias Sani y a ustedes por estar presentes hoy, gracias a Floss Innovation, representante que ya saben de MED Argentina para su producto Real Scientific en POI, y por darnos esta oportunidad para trabajar juntos en este proyecto
que fue muy interesante hacerlo juntos con Santiago. Pero bueno, después de todo lo positivo que habló, un poco me toca a mí por qué todavía sigue siendo un tópico difícil y problemático en la práctica diaria. Y todos fuimos testigos de alguna manera del boom de la información, sobre todo en los medios, del uso del cannabis en general, y cómo tuvo un gran impacto desde el punto de vista socioeconómico, cultural y médico. Y esto se fue reflejado en algunas publicaciones. Entonces, lo que nos va a tocar ahora es ver el rol del sistema endocannabinoide y con un foco en epilepsia, describir los hallazgos en farmacocinética e interacciones y revisar un poco la literatura, pero basada en un foco especial que es la guía NICE, que fue publicada en noviembre del 2019, que les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, cuando hablamos en cuanto al impacto de la información que tuvo, de hecho, en el año pasado, en el New York Times publica un artículo en donde dice, ¿puede el CBD realmente hacer todo esto? Como una molécula derivada de la planta del cannabis puede tener una cura para todo. Entonces, en la imagen de la derecha van a ver que puede detener el cáncer, detener la epilepsia, participa en muchos procesos inflamatorios crónicos, previene la ansiedad hasta el uso en mascotas. Y esto se debe un poco justamente a la complejidad y la expresión de este sistema cannabinoide. Cuando hablamos del sistema cannabinoide, estamos hablando de un grupo de receptores que tiene una expresión no solo en el sistema nervioso central, sino en el resto de nuestro organismo. Y tiene una historia particular porque en realidad lo primero que se describen son los cannabinoides de la planta producida del cannabis, con lo que ustedes ya saben que es el CBD, el THC, el CBG como precursor, y que como dijo Santiago, posteriormente, cerca de los años 90, gracias a Rafael Mesulam, es un investigador químico israelí, se produce el descubrimiento y la clonación del primer receptor en el sistema nervioso central, que es el CB1. Y posteriormente aparecen otros receptores que también recibían y se iban a unir a estos cannabinoides. Pero ¿por qué teníamos en nuestro sistema estos cannabinoides, estos receptores? Y recién en el año 92 se logra descubrir, como dijo Santiago, el primer endocannabinoide, que el primero que se descubrió fue la anandamida, que significa joy, que significa alegría, el 2-AC o 2-araquidonil glicerol, y después posteriormente otros. Y empezamos a conocer un poco más de la biología del cannabis en general. Se conocen más que el cannabis tiene más de 500 compuestos, entre ellos los más conocidos, ustedes saben que son los terpenos, los flavonoides y los cannabinoides, y dentro de estos va a haber dos importantes que van a ser el CBD o cannabidiol, que es el componente no psicoactivo, y que este CBD va a interactuar sobre otros receptores que voy a comentar un poquito más. Los más importantes son el GPR55, el TPRB, tiene acción sobre los receptores de serotonina y de ahí su efecto sobre la ansiedad, y tiene acción sobre múltiples receptores que tienen que ver con los mecanismos de inflamación. Y por otro lado tenemos el THC, que es el que más buscado, el más popular en la marihuana, que es muy presente en el cannabis de uso recreativo, es lo que produce el viaje, y este sí tiene una acción sobre este receptor que fue el más conocido, que es el CB1, que tiene alta expresión en cerebro, microglía y en el sistema inmune. Pero bueno, ¿por qué elegimos el cannabidiol? Estamos en una charla de cannabidiol para epilepsia. Y de ahí vinieron los modelos animales. Este es un estudio muy interesante de una recolección que hace Evan Rosenberg del equipo de Orrin Devinsky, en donde evalúan 181 modelos animales en los cuales se estudiaron diferentes compuestos, entre ellos moduladores del sistema endocannabinoide, agonistas de estos receptores CB1 y CB2, antagonistas, el popular THC y CBD-CBDB, que este es un compuesto interesante que les voy a comentar un poquito más adelante. Entonces se estudiaron dos modelos, uno de modelos de crisis agudas y epilepsia y modelos de epileptogénesis crónica, y este es el que se parece más a nuestro paciente que tiene una crisis y empieza con su epilepsia, y los modelos de epileptogénesis crónica son los pacientes que vemos con epilepsia refractaria. En ambos grupos de pacientes lo que vimos que claramente el CBD van a ver un efecto anticonvulsivo casi puro, sin un efecto proconvulsivo, y con
un poco de porcentaje de sin efecto significativo. Entonces, hasta ahora, ¿por qué elegimos el cannabidiol? Porque no hay modelos animales en los cuales el CBD haya empeorado las crisis, y se sabe que el CBD purificado es el que hasta ahora nos ha demostrado un mejor perfil anticonvulsivo. Pero ¿cómo hace su efecto antiepiléptico? Aparte de los que nombró un poco Santiago en esta charla, uno de los mecanismos más propuestos que sale ahora, publicado en el 2020, es que cuando hay un proceso de epileptogénesis aumentan estos receptores que son GPR55, que suena raro, son glicoproteínas que están a nivel de la membrana neuronal y que van a tener un efecto sobre la neurona, aumentando la excitación glutamatérgica y disminuyendo la inhibición a través de la acción GABAérgica. Y esto se potencia gracias a que aparece una molécula que es el lisofosfatidilinositol, o el EPI, que va a potenciar este efecto provocando una mayor actividad epiléptica. Pero este efecto desbastante no para ahí, y hay un tercer componente, que es que al aumentar la actividad epiléptica cerebral por efecto de lo que ya mencioné, aumenta la expresión de estos receptores de GPR5 a nivel de la membrana y produce como un circuito devastador desde el punto de vista antiepiléptico. ¿Y dónde aparece el CBD? Y el CBD, se sabe, o cannabidiol, bloquea los receptores de GPR55 y por lo tanto no se une el EPI para fortalecer este efecto y produce esta disminución de la excitación a través de una mejor inhibición GABAérgica. Pero bueno, si es tan bueno, ¿por qué tenemos estos problemas? Y eso tiene que ver con la farmacocinética del cannabidiol. Sabemos que tiene una distribución de un 94% está unidos proteínas, es altamente liposoluble y tiene una eliminación con un clearance renal del CBD que es bajo pero significativo. Pero lo más importante, una de las cosas más importantes, es que tiene una absorción muy mala. Solamente del 4 al 20% de los estudios realizados en THC y CBD es absorbido, y tiene mucho que ver con factores gastrointestinales que van a ver el vaciamiento gástrico, la motilidad, el pH. Y también tiene un impacto muy importante, que eso se salió en un estudio del año pasado recién, el efecto de la comida. Las comidas ricas en grasas lo que van a hacer es aumentar la concentración plasmática del CBD después de la ingesta, pero estamos hablando de ingestas de 600, 800 calorías. Entonces, ¿qué es la concentración plasmática? Es que después de que yo ingiero una cierta cantidad de cannabidiol, o mido cuánto está disponible para hacer llegar al sistema nervioso central. Y esto es claramente algo a tener en cuenta en el manejo diario de nuestros pacientes. Lo otro que se vio es cómo se movilizaba y cómo estaba disponible el cannabidiol en las diferentes edades. Y lo que van a ver acá es que esta es la curva según la concentración plasmática, la cantidad de miligramos por kilo de peso en 10, 20 y 40, y van a ver que las curvas de niños y de adolescentes es muy parecida. O sea, sí se ve un aumento de la concentración plasmática con dosis mayores de cannabidiol, pero van a ver que en lactantes no. O sea, esto quiere decir que en lactantes, por más que uno le suba la dosis de cannabidiol, probablemente por efecto de la inmadurez del metabolismo no pueda aumentar las concentraciones plasmáticas. Y esto tiene que ver justamente con el metabolismo hepático. Hay una hidroxilación a 7-hidroxicannabidiol por el complejo citocromo P450, pero hay que recordar que todos tenemos una posibilidad de tener lo que se llama polimorfismos del complejo citocromo P450, y que son enzimas hepáticas que van a metabolizar no solamente el cannabidiol, sino otras drogas, otras medicaciones que estamos tomando. Y eso es muy difícil de conocerlo, y a veces explica un poco la falta de respuesta a drogas. Entonces, cuando nosotros exponemos a un paciente a cannabidiol, tenemos que recordar todo este mecanismo que tiene que ver con la acción de cada sustrato con el complejo enzimático, y obviamente que esto tiene que ver con las drogas antiepilépticas, que también son inductoras enzimáticas, son inhibidoras enzimáticas como el valproato, y que desde ahí la combinación de cannabidiol con valproico es claramente hepatotóxica, y por eso hay que tener cuidado en el seguimiento con la evaluación de enzimas hepáticas. Y el cannabidiol como
inhibidor enzimático, que vamos a ver un poco qué pasa con estas otras drogas. Entonces, claramente esta farmacocinética y farmacodinámica tiene que ver con las interacciones con otras drogas, y esta es la imagen que vimos y que todos conocemos en neurología de las drogas y en qué lugar de este complejo de sinapsis actúan. Pero a todo esto se tiene que agregar esta complejidad que viene a ser el cannabidiol en los canales y cómo interactúa con las drogas antiepilépticas que ya venimos usando. Entonces, ¿qué pasa entre estas interacciones? Lo que se sabe hasta ahora es que claramente hay una interacción con clobazam, que ahora vamos a ver en detalle y es muy interesante cómo aumenta los niveles de clobazam, de topiramato, de islicarbazepina, sonizamida, de rufinamida, que son drogas que habitualmente, algunas de ellas sobre todo usamos en pacientes, como le explicó Santiago, con encefalopatías epilépticas o epilepsias de difícil control. También se ha visto la interacción de esta nueva droga que entró a nuestro mercado, que se llama Vibraracetam el año pasado, porque el Vibra tiene un cierto metabolismo a nivel hepático de la CYP12C19 y que por eso aumenta los niveles plasmáticos de Vibraracetam en asociación con el cannabidiol. ¿Qué pasó con el clobazam? Con el clobazam fue interesante porque primero solamente se creía que era porque aumentaba las concentraciones de clobazam y por eso era el efecto antiepiléptico. Y lo que se sabe es que el cannabidiol inhibe la CYP3A4 y la CYP12C19 y que aumentan el clobazam y el metabolito activo, que es el N-desmetilclobazam. Y lo hace mucho, lo hace en un 60 a un 500%. Pero sí hay que tener en cuenta que el dosis subterapéuticas de cannabidiol no potenció los efectos del clobazam a pesar de la presencia de una interacción farmacocinética. Entonces, con el clobazam y el cannabidiol lo que pasa es que hay dos mecanismos farmacodinémico y farmacocinético que contribuyen a mejorar la eficacia del tratamiento en conjunto con clobazam y cannabidiol. Cuando no me acuerdo de todo esto que está pasando, hago utilidad de una herramienta que es gratuita, en donde uno puede ir agregando todas las drogas que estamos usando en nuestro paciente, y que en este caso ya desde el año pasado aparece el cannabidiol y uno puede ver qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, y esto es algo que lo hago en mi práctica diaria y que puede ayudar. Pero bueno, ¿qué me queda mostrarles de la revisión de la literatura? Un poco elegí esta guía NICE que fue publicada en el año 2019 porque es un equipo de trabajo que está en el Reino Unido y lo que hace es una revisión sistemática de toda la información y la investigación que se dio hasta noviembre del 2019 en cannabis, y es interesante porque evalúa todos estos trabajos de investigación de acuerdo a una escala que se llama evaluación a través del sistema Gray, en donde evalúa cuál es el nivel de recomendación basado en el nivel de evidencia que tenemos respecto de un tema, que en este caso se tocó cannabis y epilepsia. Y lo que se diseña este tipo de revisiones es para evitar el sesgo en investigación médica que puede ocurrir, que es los errores en interpretación de investigación médica que puede ocurrir en cualquier parte del proceso, generando desviaciones en la interpretación del resultado final. Y esto nos pasa a todos, porque todos queremos que nos vaya bien con los pacientes, y eso es algo innato del ser humano. Entonces, como van a ver acá, se seleccionaron estudios randomizados y controlados, o RC, y estudios observacionales, y de estos 9.341 estudios solamente quedaron 38 artículos, y de esos se filtraron 4, o sea, 4 para análisis para hacer una recomendación. Y de estos 4.028 estudios observacionales quedaron solamente 34 artículos completos y se seleccionaron 11. ¿Y qué se sacó de conclusión en eso? Y lo que habla principalmente el NICE es de lo que un poco habló Santiago, de los 4 estudios publicados hasta ahora, que son los más perfectos para que ustedes me entiendan, que es el uso de cannabidiol oral y versus placebo, y en donde van a ver que hay un nivel de mantenimiento que es bastante interesante, de 14 semanas, esto es para Dravet,
y el estudio del 2018, ya sea de Devinsky como Elizabeth Thiel, lo que hace es un seguimiento un poco más largo, de 24 semanas y versus 14 semanas. Estos 4 estudios son los que le dieron una mayor fuerza para la indicación de cannabidiol en estos 2 síndromes epilépticos por el momento, con un nivel de evidencia que lo clasifica como moderada. ¿Y qué es lo que finalmente nos dice el NICE? Y el NICE nos destacó que los datos de los ensayos clínicos muestran que Epidiolex reduce el número de crisis convulsivas y no convulsivas en comparación con las opciones de tratamiento existentes, y que el costo de este tratamiento es alto. Pero NICE está de acuerdo en que Epidiolex, que es el cannabidiol que se usó en estos trials, es un uso apropiado de los recursos del NHS, que representa el Ministerio del Instituto de Salud del Reino Unido. Estamos hablando de un costo alto, estamos hablando de $1.300 un frasco, versus un costo que se calcula en $35.000 anuales. Y sí considera el uso de Epidiolex para síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, con una disminución de la frecuencia de crisis al menos de un 30% después de los 6 meses, y que se evaluaría 2 veces al año. Pero siempre aclaran las recomendaciones del NICE, que hay recomendaciones para otras condiciones que no son mandatorias y que no sobrepasan la responsabilidad médica y profesional. ¿Y qué más nos dice el NICE? Que actualmente no hay evidencia sobre la efectividad y seguridad del uso de THC agregado al CBD para personas con epilepsias severas resistentes al tratamiento, y que actualmente se requiere más investigación utilizando un diseño de estudio sólido de clase 1, placebo, versus el control, para establecer si este THC agregado al CBD puede tener beneficios para el tratamiento de personas con epilepsia severa resistente al tratamiento en comparación con el uso de CBD solo. ¿Y qué pasa en la práctica clínica? En realidad, esto es lo que, digamos, esto es los trials, pero bueno, ¿qué es lo que uno hace en la vida diaria? Y hay una etapa de pre-CBD que es muy importante, que tiene que ver con el diagnóstico sindromático. Por suerte nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer video-G en la mayoría de nuestros pacientes, en mis 2 lugares de trabajo. Estamos trabajando mucho con las crisis, con las escalas, y ver en algo particular. Empezamos en el detalle a trabajar a qué hora le damos las drogas antiepilépticas, qué laboratorios tiene inicialmente. Y después empezamos en una etapa de CBD en donde, como les dijo Santiago, siempre empezamos, o por lo menos también yo, con dosis mucho más bajas de las recomendadas, porque no sé si esos pacientes tienen una normalidad en el citocromo P450 y que van a tener una reacción adversa. En general lo inicio siempre en ayunas por los efectos adversos, porque no sé si es la asociación con drogas u otra cosa, y luego lo paso con las comidas, y siempre tratamos de medir con una jeringa, ver la cantidad de mililitros, porque es muy difícil ver el tema de las gotas, y lo mismo hacemos posteriormente. Este es un ejemplo para mostrarles de un paciente clásico, es 14 años, amartomo hipotalámico, Lennox-Gastaut, es el único en la familia y es el único en el pueblo que vive, es un pueblo muy chiquito cerca de la capital de Corrientes, que ya probó 8 drogas antiepilépticas, ya tuvo su estimulador vagal, y empezamos con el uso de cannabidiol. Y es importante ver, para medir la eficacia, la frecuencia de crisis, y para eso siempre tenemos que tratar de tener un calendario, algo donde anotamos esto, y esto a veces me ayuda en algunos pacientes complejos a mostrar qué tipo de crisis quiero cambiar. Y acá van a ver, los triángulos son las caídas, las que estamos más preocupados, la familia, los cuadrados son las crisis de rigidez, que en realidad son crisis tónicas, y los redondos son las ausencias. Y van a ver cómo me anotan cuando bajo la dosis de quinaplase, que como ya les expliqué, es una de las drogas que aumenta y puede tener efectos adversos, y cómo va cambiando el panorama de este paciente a lo largo del uso. Pero también miramos otras cosas. Hay un estudio muy interesante, viejo ya, pero de Martin Brody, que particularmente me gusta, en donde habla de ver el electro,
de ver también si el paciente dejó de usar medicación de rescate. Acuérdense que estos pacientes con epilepsias refractarias van a la guardia frecuentemente, usan diactal interrectal u otras maneras de poder controlar su crisis. Es importante ver la severidad de crisis, no solo la frecuencia, o sea, si el paciente dejó de hacer cianosis, si dejó de caerse, si el posictal es un poco más breve, y esto hay escalas propiamente dichas para medir esta severidad en los pacientes con epilepsia refractaria, y como dijo Santiago, es importante que tomemos conciencia de las escalas de calidad de vida y y también agregamos las escalas de sueño. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó a mí en este camino? Y en realidad en este momento hay 50 pacientes en seguimiento con cannabidiol purificado Adón. Hay un seguimiento que va de 2 meses a 5 años. Mi primer paciente fue en el 2015 con mucho temor en ese momento. Y obviamente que mi mayor grupo son de cefalopatías epilépticas, pero hay otros grupos de pacientes que no sabemos más qué ofrecerles y vamos como en el caso de las epilepsias generalizadas, genéticamente determinadas, y algunas epilepsias focales con evolución a encefalopatía epiléptica. El porcentaje de retención del fármaco es alto, 47 de 50, 3 de 50 no hubo eficacia y obviamente que se retira, y sí hubo algunos efectos adversos ya mencionados como la sedación, el vómito. Tuve pacientes con aumento de las enzimas hepáticas, con uso concomitante con Vibraracetam, lo vi hace 2 semanas, un paciente con un síndrome de Rett, y hay pacientes que al contrario puede haber alguna interacción que produce excitación y trastornos del sueño. En esta serie hay 3 pacientes libres de crisis que me pareció interesante contarles, uno con una epilepsia focal no lesional, con un comportamiento de encefalopatía, uno con una mutación ADAR, que es una mutación que da un fenotipo de Aicardi-Gouttière-like, que empezó con crisis focales, desarrolla un síndrome de West, no responde al protocolo habitual, se agrega cannabidiol en esa inicial, está libre de crisis, sin nada, por 2 años, se retira la medicación, porque dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, y hay recurrencia de crisis focales, y vuelvo a usar en combinación con otras drogas cannabidiol, y actualmente está libre de crisis. Y lo mismo me pasó con otro paciente con espasmos infantiles y una mutación de ARX, que bueno, después de 2 años sin crisis se decide bajar la medicación, porque en los pacientes con ARX particularmente a veces la epilepsia va cediendo con el tiempo, entonces en ese momento pensé, bueno, este paciente es por esta mutación que resolvió su epilepsia. Y en realidad al recurrir vuelve a tener control con el cannabidiol y estamos en ese camino. Y una historia muy interesante que comparto con la doctora Marisol Thoma del Hospital Alemán, es un paciente con un tumor del sistema nervioso central, un glioblastoma, que debuta y sigue con una epilepsia parcial continua de muy difícil control, que agregamos dieta cetogénica, que eso es algo que se está revisando, y como add-on posteriormente agregamos CBD. Y le ha cambiado dramáticamente, como dijo Santiago, la calidad de vida. Es un paciente que no podía comer, que no podía pararse, y que después de todo propuesta de tratamiento, los padres están felices con los hallazgos y los resultados que estamos teniendo. Entonces, para terminar, cuando hablamos de fórmulas de cannabidiol altamente purificado, ya se ha demostrado tener un efecto en el control de crisis epilépticas en modelos animales y pacientes, y hay investigación muy fuerte con un nivel de evidencia de clase 1. Es un compuesto con un perfil farmacocinético y farmacodinámico complejo, pero que está relacionado con los efectos adversos e interacciones con otras drogas, y yo creo que eso se puede mejorar con un mejor conocimiento de lo que ya tenemos al alcance, pero que todavía hay información limitada en cuál es el efecto a largo plazo en el cerebro en desarrollo. No se sabe qué impacto puede tener en la fertilidad, sobre todo en mujeres, y cómo es la farmacodinamia con otros factores que vemos frecuentemente con nuestros pacientes, como es el cambio de peso, si tienen gastrostomía, si tienen una alimentación continua, cómo el cannabidiol puede
cambiar su biodisponibilidad. Y lo que no sabemos todavía es el uso del THC en epilepsia. Entonces, claramente el cannabidiol es una nueva molécula con un target de acción completamente diferente a las drogas antiepilépticas. Y la pregunta mía, que es la que se viene también, es cuándo va a ser el mejor momento para iniciar el CBD en este grupo de pacientes específicos, con todos estos problemas que venimos teniendo por las particularidades de esta molécula. Y les quise mostrar una droga nueva que es el Vibracetam, que entró el año pasado en nuestro mercado, y lo que van a ver acá es el porcentaje de pacientes que se quedaron libre de crisis a los 12 meses con la introducción del Vibracetam, y lo que van a ver en esta curva es el número de drogas que fueron usando a través del tiempo. Entonces, con una droga ven que tiene un 50% de libertad de crisis, pero ya cuando usamos 8, 9, 10 drogas, 12 drogas, pasa al 2.6%. Nosotros estamos en este grupo de pacientes que estamos usando cannabidiol. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo sería la trayectoria de estos pacientes si el cannabidiol puede ser una terapia adyuvante y add-on, como lo es la dieta cetogénica y como son otras drogas, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? Bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Una pregunta para Santi. Preguntan en relación a la utilización de cannabidiol en el caso de esclerosis tuberosa. Si en un paciente con crisis focales de difícil control, que no tiene una encefalopatía, estaría indicado utilizar el cannabidiol. La pregunta es muy buena. Cambió un poco lo que ahí vi que Adi escribió algo de usar vigabatrin, me parece perfecto. Obviamente, cualquier síndrome de West con esclerosis tuberosa es vigabatrin, y cualquier epilepsia focal con esclerosis tuberosa es vigabatrin, la primera opción. Además, el cannabis nunca es una monodroga. Digo, nunca vamos a pensar primero en cannabis en nadie, ni en un Dravet, ni en un Lennox, ni en nadie. Pero en la epilepsia focal, la esclerosis tuberosa sin encefalopatía es muy interesante, porque hoy hay cambios epigenéticos y cambios de neuroprotección si uno les suministra, además del vigabatrin y las dos de la medicación que quieran para epilepsia focal, terapia cetogénica y o cannabis. Antes no se pensaba en esto. Se decía, el paciente no está encefalopático, no necesita terapia cetogénica o hoy cannabis de los últimos 5 años. Hoy uno se da cuenta que no solo mejora las crisis, sino que mejora el pronóstico intelectual, conductual. Entonces, hoy sí se está usando mucho la terapia cetogénica en esclerosis tuberosa en forma temprana, no cuando eran un West chiquitito, no cuando son un Lennox-Gastaut más grande, sino el paciente que hace una epilepsia focal. Así que sí cannabis y sí terapia cetogénica en epilepsias focales, y como dice el turco Adi, la parte de la camiseta de Racing no la voy a contestar, es una falta de respeto grave. Lo que sí se puede contestar es que se empieza con vigabatrin. Santi, también para vos, porque vos comentaste en tu serie, decís que tuviste buenos resultados con la utilización de cannabidiol en los casos de punta onda continua en sueño. Preguntan si ¿pudiste apreciar alguna diferencia entre los casos que eran sintomáticos, por ahí a una displasia, o los que podían ser genéticos o idiopáticos? Si hubo alguna diferencia en la respuesta. Nico, buenísima la pregunta que hiciste. Lo que vi, yo miré quién preguntó porque le faltaba el respeto a Racing, por eso. ¿Qué nos pasó? Tenemos, en realidad, las formas que serían evoluciones atípicas de lo que antes eran las benignas, que hoy, porque hay evoluciones atípicas, se llaman epilepsias focales idiopáticas en la infancia, y ese 2% va a punta onda. Tenemos una paciente que hoy vive en el exterior que respondió parcialmente a la etosuximida, al Sultiame, al Clobazam, a la terapia cetogénica, mejoró mucho, no terminó de mejorar y terminó de mejorar con cannabis, ¿sí? No era lesional. Tenemos lo mismo con un MECP2. Es raro el MECP2 como punta onda continua, digamos, ¿sí? Y mejoró muchísimo.
Lesionales no les incluí polimicro unilateral, no les incluí por encefalia, tumores talámicos, hidrocefalias, no están en la serie, así que la pregunta es muy buena, y en lo estructural no les puedo decir, no lo probé, no me pareció, pero está bueno, Nico. Ok. Después, para que hagas por ahí alguna, supongo que algunas de estas preguntas van en relación a algún caso que comentaste. Por un lado, el hecho de, y me parece que es muy importante aclarar, preguntan que si toda epilepsia que está asociada a un paciente con TEA tendría indicación de cannabidiol. Así que me parece que es importante aclararlo porque estamos hablando de epilepsias refractarias. Lo voy a aclarar yo y después lo va a aclarar Vale, que también le gusta mucho el tema. No sé si estamos de acuerdo. Mi opinión es no. ¿Sí? Mi opinión es el cannabis hoy se utiliza para epilepsia refractaria. Entonces, si está asociado a autismo, probablemente mejoremos el autismo y habría que dilucidar si el autismo mejora porque mejora la encefalopatía epiléptica, y entonces mejora conductualmente el paciente y cognitivamente porque mejoró ese electro difuso desorganizado, o porque realmente mejora el autismo. Lo vamos a saber en el 2021. Hay un trial de CBD a baja dosis, porque no es la dosis que se usa en epilepsia refractaria, de autismo y nada más, que lo hace la gente en NYU con Devinsky y que termina en el 2021. Y ahí nos daremos cuenta si en el autismo tiene indicación. Hoy es epilepsia refractaria más autismo. Medio de contragolpe me mejoró el autismo por la epilepsia refractaria, y no les puedo asegurar si a un autista solo no le puedo poner cannabis hoy, y no se los voy a poder decir hasta que el 2021 lo diga la gente que hace estudios nada más serios. Bueno, han preguntado también, y esto va para cualquiera de los dos, si, y a partir de otros comentarios... ¿Querés que digas 2 segundos algo, Vale? Porque le interesa mucho a ella siempre autismo y epilepsia. Como quieras, Vale. No, en realidad es un poco reforzar lo de Santiago. Siempre es importante utilizar drogas que ya conocemos, los efectos adversos y qué esperar de estas drogas, pero sí está claro que también es cierto que el porcentaje recuerden que de pacientes con epilepsia refractaria y autismo es alto, el 60 al 80% puede tener pacientes con autismo tienen electros anormales, el 40% de esos electros anormales pueden tener epilepsia, pero de eso que tienen epilepsia, el 60% van a ser epilepsias que son de difícil control. Y en general hacen muchos efectos adversos a las drogas habituales. Y yo creo que esto, como dice Santiago, va a ser una forma de pensar nueva cuando tengamos más estudios. Otros de las moléculas que se está estudiando para autismo no es solamente cannabidiol, sino CBDV, que es el otro que está en los modelos animales y es lo que se viene, y también de CBDV es en lo que se va a usar, hay un trial disponible para epilepsias focales que no viene siendo tan positivo, pero que tenemos que esperar los trabajos. Lo mismo es para esclerosis tuberosa, que si bien Santiago mostró lo que ya está publicado, hay un trial del mismo equipo de Devinsky con Elizabeth Thiel, que se viene para publicar a fin de año, que es de, digamos, cannabidiol con placebo para esclerosis tuberosa en todas sus formas, no solo para encefalopatía epiléptica, y yo creo que ese va a ser un trabajo que lo vamos a esperar con ansias. Ya que estás, Vale, te hago, preguntan, hay varias preguntas que podemos resumirlas en una, que es, por un lado, la medicación que se utiliza, el cannabidiol que se utiliza habitualmente, ¿es importado? Por otro lado, preguntan si es accesible o tiene mucha demora entre que se inicia el trámite a través de ANMAT y la entrega, y obviamente preguntan en relación al autocultivo, así que me parece que es importante aclarar por ahí que estamos hablando de una medicación donde más o menos tiene una regulación, y el autocultivo, que me parece que en este momento es un tema importante.
Empiezo, si querés, Santi, y después agregás lo otro. En general, en nuestro país, como ustedes ya saben, no hay un producto que cumpla con todas las normas digamos, que habló Santiago para su producción. Entonces, los productos que estamos usando son todos importados, los que nos garantizan que tengan este nivel de seguridad. Y después de haberles contado toda la complejidad que tiene ya el cannabidiol purificado, imagínense el contexto de estos pacientes de cómo poder manejar las otras drogas que están tomando en productos que son de autocultivo, en donde las concentraciones de las diferentes componentes del cannabis no son estables, y que cada frasco no tiene el mismo contenido, y que no solamente es cannabidiol puro, sino que obviamente, como no sigue el proceso, tiene los otros componentes. En ese caso, lo que hacemos es, muchas veces les digo a las familias que sigo, que va a ser muy difícil para mí acompañarlos en el seguimiento de poder identificar por qué aumenta las crisis o por qué no tiene crisis con el uso de cannabidiol casero, y es ahí cuando prefiero hacerlo desde el punto de vista con un cannabidiol que ya use. Y esa es hasta ahora, digamos, claro que siempre dejamos a los papás de alguna manera la libertad de decidir sobre sus hijos, que eso es parte de los derechos que tenemos, pero como médico es muy difícil estar en esa postura por el nivel de seguridad y de inseguridad que exponemos a nuestros pacientes cuando no conocemos lo que estamos ofreciéndoles. Santi, ¿vos querés hacer algún comentario al respecto? Porque Bien, además, porque te digo una cosita antes, Santi, porque también hay algunas preguntas que se han ido sumando en relación a, en cuanto a la efectividad, si depende un poco del tipo de paciente, el tipo de crisis, que todo esto es un poco lo que has dado vos en tu exposición, y cómo ir aumentando la dosis y cuándo saber cuándo aumentás la dosis en relación a la clínica del paciente, ¿no? Es toda una cantidad de cosas que por ahí podés hacer un comentario, te pido en lo posible si es más breve. Fabuloso. Bueno, con Vale, con el autocultivo pienso igual, es muy difícil regular el autocultivo, no, es imposible regularlo. Entonces, el FDA hizo un estudio en donde mostró que 1/3 de lo que se vendía como CBD en autocultivo no tenía CBD, no es que no tenía 99%, no tenía CBD, ¿sí? Entonces, es muy difícil, y además es muy difícil si está limpio, si tiene bacterias, si tiene hongos, si tiene aflatoxinas, si tiene órganos fosforados, o sea, los podemos intoxicar a los pacientes en forma grave, así que me parece peligroso. Siempre es bueno que sean fuertes las agencias de regulación, y nada, los productos que nos gustan son los farmacológicos, y entendemos a las madres que estaban muy preocupadas, pero me parece que la respuesta, como dijo Valeria, se le empezó a dar Valeria hace 5 años, y otros grupos, nosotros hace 4, entonces me parece que hay, y se puede conseguir, sí, y de Canadá tarda un poco más desaduanar, que era una pregunta, sí, no es culpa de los laboratorios canadienses, sino es culpa del gobierno, que es un poco más burócrata que el norteamericano, que está más acostumbrado al comercio, obviamente. En Canadá tardan más o menos 2 a 3 meses a veces de desaduanar un producto, y los californianos, por ahí, en 1 o 2 semanas uno tiene el producto. No quiere decir que sea mejor o peor, sino que viene antes. Ahí también preguntaran cómo te fue con LOL. Nosotros hoy no vamos a hablar de marcas, y yo tengo experiencia buenas con todas las marcas y malas con todas las marcas, incluso pacientes que roté de marca y mejoraron. Y ojo, porque siempre me gusta empezar con CBD 100%, y a veces si no responde con otra marca CBD, se puede adosar un THC mínimo, ¿sí? Y a veces el paciente responde porque tiene efectos pro y anti, entonces no es tan fácil. Vamos a qué tipo de crisis. Bueno, hablamos del Lennox-Gastaut y hablamos del Dravet, entonces son pacientes que tienen crisis de caída, que tienen crisis tónicas, o que tienen mioclonías, o que tienen estatus. Hoy serían esas las indicaciones clásicas. Y después la esclerosis tuberosa en todo su tipo de crisis, no solo si tiene un hueso, un Lennox, sino las focales también sirven. ¿Y cómo voy aumentando? Yo lo hago 1 por kilo por semana, ¿sí? Y voy viendo. Si el paciente de repente mejoró muchísimo, ahí me está escuchando una pediatra del Garrahan, que no voy a decir su nombre, pero que su hija anda maravillosamente bien con un complejo Achiria-Paquiziria, con un muy sutil compromiso cognitivo, está impecable, ¿sí? Y empezó con crisis muy de grande, cosa muy rara, empezó a los 7 años, y está con levetiracetam, con valproico,
y persistían las crisis muy cortitas, 1 o 2 por día de desconexión mínima, ¿sí? Fíjese la mirada. Le pusimos cannabis, era un paciente, yo ya me imaginaba la terapia cetogénica, pero le pusimos cannabis, ella tenía ganas, estamos a 2 por kilo, ¿sí? Le subí la segunda semana, y no hace crisis hace 20 días, entonces es una paciente que ustedes me van a decir, le vas a poner 20 por kilo para que tenga diarrea, intolerancia, y probablemente su paciente por ahí lo podamos sostener en 6, 7, 8 por kilo. Digo, es un traje a medida, cada paciente es diferente, esto no es Lennox-Gastaut, esto es Juan con Lennox-Gastaut, Pedro con Dravet, y cada paciente es diferente, pero en líneas generales, Dravet, Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa y algunas formas genéticas. Correcto. Vale, preguntan también primero la interacción con la motricina y con clonazepam y con algunas otras benzodiazepinas. Digamos, con la motrigina hay como un signo de pregunta porque hasta ahora de los pacientes que se utilizaron en ese trabajo que mostré, no producía una interacción reconocida. Sí debe haber un grupo de pacientes con la motrigina que no estaban dentro de estos trials y hay que verlos. Y generalmente tiene que ver con, o sea, yo los monitoreo mucho para ver, sobre todo porque no sé si, como ya expliqué, tienen algún polimorfismo de la citocromo, y con otras benzodiazepinas también. Tengo una paciente que, por ejemplo, tiene un GRIN2B, que es una mutación rara que está dentro de las grinpatías o encefalopatía epiléptica, que tiene una mutación de la CYP19 para su pesar, y que tuve que empezar muy baja las dosis de cannabidiol porque tiene dosis muy altas de benzodiazepinas. Entonces sí hay que monitorearlas, y si aparecen efectos adversos de sedación o babeo o una mayor desconexión, hay que tender a bajar alguna de estas drogas que mostramos que se incrementan por este efecto farmacocinético, para poder lograr aumentar el CBD, si no vamos a quedar con dosis muy bajas subterapéuticas de CBD, no podemos modificar las otras drogas, y por otro lado, con las otras drogas, cuando uno agrega el CBD es porque ya llegó a la dosis que ya quería, y que nos da la opción de poder bajarlas. Perfecto. Preguntan también si ustedes han tenido alguna experiencia del uso de cannabidiol en pacientes con estatus. En este caso, preguntan si sería posible utilizarlo a través de botón gástrico. Santi, yo particularmente no tuve ningún paciente con estatus. Hay estudios respecto del uso con algunos resultados, pero bueno, tenemos otras herramientas. Si no nos quedan otras opciones, yo creo que en un estatus súper refractario ya usamos cualquier cosa disponible. Digamos, yo tengo pacientes con estimulador vagal en estatus súper refractario que los he tenido que dosificar en forma muy rápida, y nos ha ido bien. Pero bueno, en esos casos siempre hay que priorizar al paciente y su necesidad, y fijarse de vuelta las interacciones con otras drogas, porque eso puede ser muy importante. Vale, ya que te tengo ahí. Yo tengo un Fires, ahora lo agarré post-status, Estela, ¿sí? Y creo que tuvo una respuesta espectacular también, porque tiene un fenómeno inmunomodulador el aceite de cannabis, además de que es un antiepiléptico muy potente, pero no lo agarré en status. Era un Fires que lo agarré con su epilepsia posterior a su internación debut con estado de mal de Fires, ¿sí? Santi, vos comentaste algo de esto, preguntan del uso en espasmos infantiles tardíos. Vos hiciste un comentario, por ahí querés recordar alguna cosita rápida. No hay mucho escrito sobre espasmos, y si uno lee mucho, se da cuenta que los resultados para el WES clásico, ¿sí? Para espasmos infantiles, primer año de vida, no tiene grandes resultados. Para los espasmos epilépticos, por ahí, después del año y medio, yo tuve algunos buenos resultados, incluso en chicos con lesiones estructurales severas, ¿sí? Con lesiones hipoxo-isquémicas severas, que uno ya se imaginaba un paciente terminando en terapia cetogénica, y a veces el cannabis da un respiro,
y los pacientes mejoran mucho. Entonces me parece que está bueno. Yo creo que no lo pondría como opción en las primeras líneas de síndrome de West, sí lo pondría como una opción interesante en los espasmos epilépticos, en chicos un poquito más grandes, con espasmos residuales, con alguna encefalopatía por ahí estructural. Bueno, Vale, preguntan si en algún paciente observaste, Vale, o vos, Santi, paciente que haya tenido fenómenos de vómitos cíclicos relacionados con el cannabidiol. Vómitos sí, cíclicos no. No. En realidad, si es por un efecto adverso, cuando aparecen los vómitos, en general hay una indicación de pedir un laboratorio, hemograma, hepatograma, milasemia, de vuelta por las otras interacciones, y tratar de ver si se puede usar algún protector gástrico, antes que nada. Está estudiado, sí, los inhibidores de protones, como el omeprazol y cannabidiol, y impresiona que no tendría ningún efecto en la biodisponibilidad del cannabidiol, o sea que en general nuestros pacientes terminan con eso. No, vómitos cíclicos no, sí vemos pacientes con vómitos cíclicos y epilepsia como un combo, pero ya vienen con esta historia previo al inicio del cannabidiol, ¿no? Y Vale, preguntan también si en un paciente con un síndrome de Lennox-Gastaut y una cardiopatía, ¿existiría alguna contraindicación para utilizar cannabidiol? Santi, después, vos si querés, no, que yo sepa, no, para nada. No. Sí, hay que de vuelta tener en cuenta si está con alguna droga, digamos, desde el punto de vista cardiológico y tiene una acción sobre la citocromo P450, tenerla en cuenta. Pero eso es muy fácil de saber, uno pone en estos programas de multidrug checker y es muy fácil. Pero no tiene ninguna contraindicación. También no, incluso, Estela, por ahí un dato lindo es que en modelos animales preclínicos, ¿sí?, se estudió que como tiene un efecto inmunomodulador muy fuerte, ¿sí?, y hay pacientes que tienen, por ejemplo, strokes, ¿sí?, o eventos cardiovasculares, pacientes ratones, ¿sí?, que disminuye a veces el área del stroke o disminuye el área del infarto agudo del miocardio. Entonces, si están escuchando los médicos de adultos, por ahí está bueno que el paciente vascular crónico con un síndrome metabólico no tener miedo de usar aceite de cannabis, porque hasta tendría un efecto preclínico favorecedor a disminuir el área de penumbra de un stroke, ¿sí? Hay un estudio preclínico muy lindo que Vale tiene también. Así que el cardíaco yo no tendría problema, si tiene una cardiopatía congénita no suelen hacer eventos, ¿sí? No hay problema. Y si lo hace isquémico quizás lo mejoraría. Después, por otro lado, dicen si estaría por ahí, esto me parece que ustedes de alguna manera ya lo han respondido, en casos de epilepsias secundarias a canelopatías, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, epilepsias asociadas a síndromes cromosómicos como es el cromosoma 20 en anillo, por ahí si quieren hacer algún comentario. Sí, creo que fuimos los dos mostrando casos de la vida real con estas mutaciones específicas y con buena respuesta. Yo creo que sí, que no hay dudas que si cumple criterios hay que usarlo. Yo con cromosomopatías tengo un síndrome de Patot que anda bien, ¿sí?, una 13, un síndrome de Down que es Toby que anda impecable, que es un Lennox-Gastaut, y no me anduvo bien, preguntaron un ring del 20, tenemos un ring del 20 que vio Juan Posiecha, Vale Muro, yo, Marisol Toma, y no anduvo muy bien con aceite de cannabis. Yo no recuerdo si lo mencionaste, Vale, la interacción con rufinamida. Claramente aumenta los niveles de rufinamida, es una droga que salió al mercado como para uso en Lennox-Gastaut, pero bueno, después nosotros empezamos a usar para otros tipos de epilepsias con buenos resultados, y aumenta el nivel de rufinamida espontáneamente. Entonces si aparece de vuelta, la rufinamida, el otro efecto adverso que tiene justamente es lo gastrointestinal, lo mayor que a veces aparece con el aumento de dosis son los vómitos, a veces la diarrea, que no molesta tanto, pero por eso a veces hay que bajarla
cuando está en asociación. Esto también, ya Santi un poco lo mencionó, y es que si por ahí utilizando una marca farmacéutica, el paciente respondía, después deja de responder, y cuando cambian de marca vuelve a responder. Esto de alguna manera por ahí ya Santi lo respondió. También preguntan por ahí cuáles serían las marcas. Esto también ya se ha respondido en relación a esto. No sé si ANMAT tiene un listado de los productos, eso preguntan, si hay un listado de productos que ANMAT exponga ante la posibilidad de tener que ser indicado en un paciente, ¿no? Yo creo que lo que está bueno es saber que la mayoría, inmensa mayoría de los laboratorios, salvo alguno, tiene varios productos. Entonces, no conformarse con el producto que pide todo el mundo, sino que la mayoría tiene a veces un CBD 100%. Suele ser el menos vendido de algunos muy conocidos, ¿sí? Entonces, a mí particularmente me gusta empezar con CBD 100% porque el THC tiene efectos deleterios, psicodélicos, a veces proconvulsivantes. Entonces, tratar de empezar con lo más inocuo, ¿sí? Y quizás lo más efectivo. Y después ver, y en la misma marca pueden elegir otros productos. Si no, no creerse que la marca tiene un producto. La marca tiene muchos productos. Para epilepsia. Hay otra pregunta que voy a responder yo, y es que si este webinar va a estar disponible. Sí, va a estar disponible después a través de la página de Sani, a través de un canal de YouTube. Va a ser editada con algunas cosas y va a estar disponible. Estela, ahí veo una pregunta de Pia Gotter, que es una colega de Fleni, que hace neuroortopedia, y nos pregunta del prequirúrgico. En realidad, justo esta semana estuvimos hablando de un paciente en común que tenemos. En realidad, para CBD no se ha probado que haya alteraciones, sobre todo los que les interesa a ellos, de la coagulación o alteración de las plaquetas con cannabidiol. Pero sí hay estudios de THC y cannabidiol y sobre todo cuando se usa con valproico, que ya sabemos, con alguna afectación de la coagulación. Pero básicamente, más allá de los estudios que ya mencionamos, de hemogramas, hepatogramas, amilasemia y coagulograma, que es lo que hacen previamente, no debería haber otra sugerencia en la serie de estudios prequirúrgicos. Sí, esto fue en relación a algo que venía de más arriba, de que hay pacientes que frente a una cirugía por ahí no declaran que están recibiendo cannabidiol, entonces esto por ahí puede generar. Me parece que sobre todo el problema es en los que reciben cannabidiol artesanal y no el farmacéutico, porque en general el que recibe el farmacéutico está tomado como una medicación de alguna manera declarada, ¿no? Pero me parece que por ahí tal vez los que reciben las formas artesanales no lo declaran, y por ahí esto supongo que puede llegar a generar algunos problemas. Exacto. Y algo muy simple es que el CBD es un fármaco, el aceite de cannabis es un fármaco. Tiene efectos adversos como fármaco, tiene beneficencia como fármaco, se tiene que vender como un fármaco, ¿sí? Por más que venga como suplemento nutricional cuando se compra en Estados Unidos, acá la Argentina, el ANMAT lo trae como fármaco. Y lo tenemos que contemplar como fármaco, ¿sí? Entonces me parece eso que es esencial. Bueno, creo que hemos, no sé, preguntan acá respecto a la utilización a través de botón gástrico, si hay alguna variación en relación a la ingesta oral. No entiendo muy bien. Sí, por ahí por la biodisponibilidad, y eso es muy bueno, obviamente, por botón. No cambiamos la dosis, todos tenemos varios pacientes y no hay problema. ¿Vale? No, siempre recordar que hay que lavar, digamos, la tubuladura posterior, porque acuérdense que estamos dando muy poquitos mililitros al inicio, entonces a veces queda solamente en la tubuladura. Eso es algo importante de recordar, ¿no? Y si se aleja del valproico 2 horas, es una buena práctica. Sí. A ver si surgió algo más. Me parece que...
Ahí. Sí, sí, la última dice que sí, en relación a la dosis máxima para un adolescente de 70 kilos, esto creo que vos lo comentaste, Santi, si querés repetirlo nuevamente, y después si la indicación, si habría que dosificarlo cuántas veces en el día, ¿no? Perfecto, se da 2 veces por día, ¿sí? Aproximadamente cada 12 horas, ¿sí? Tratar de lejos del valproico. La dosis del adulto es una gran pregunta. Hay trabajos hasta 1500 miligramos donde no encontraron efectos adversos severos. Entonces, el miedo de, che, pesa 70, me da 1400, es una locura, no es una locura. O sea, vos decís, no hay dosis máxima. Si pesa 200, por ahí es complejo dar 4 gramos, pero no, en principio 1000 miligramos yendo muy de a poco, y si no aparecen efectos adversos, como siempre, los efectos adversos suelen ser muy sutiles, entonces cuando aparece bajamos al escalón anterior, es lo que hacemos. Empezaríamos de 50 o 100 miligramos, iríamos escalando, porque muchos adultos andan muy bien con 300 miligramos, ¿sí? Esto es importante. Entonces por ahí el paciente va a decir, che, yo solo tomo 4 por kilo, porque peso 70 y me dan 300. Pero anda bárbaro y nos frenamos ahí. El adulto, el por kilo es muy pediátrico, entonces, sin miedo, hay adultos que tomaron 1500 y anduvieron muy bien con pocos efectos. Yo empezaría con una dosis de 300, 400, frenarnos y ver, ¿no? Como siempre. Sí, lo ¿Y cuál es el interesante... paciente de más chico en el que usaron la medicación? No, lo que completo perdón, Estela, Sí, lo anterior, volvé para es que atrás. lo que se viene es que lo que no se sabe es qué pasa con los pacientes que pierden peso, porque como mencioné que es altamente liposoluble en adultos, sobre todo, a veces nos pasa también en pediatría, hay mayor biodisponibilidad con la liberación cuando queman grasas, entonces eso va a ser es un estudio que se viene. Y respecto de la pregunta que vos El hiciste, paciente, el paciente menor. ¿cuál sería la menor edad en la que uno usaría? Yo lo usé en un bebito reciente, ¿sí? Que lo estoy usando, que vinieron de Chile, en un bebé con un síndrome de West refractario a todo, sin etiología estructural, que tiene pendiente el panel genético, y que no anduvo con Sabrila 200 por kilo, que no anduvo con 28 días de ACTH, que ahora lo puse en terapia cetogénica y que no responde, la situación es un poco desesperante, está con topiramato y está con valproico, siguen con espasmos, le puse aceite de cannabis, entonces lo empecé a los 4 meses de vida y no ceden los espasmos. Así que Sí. son las situaciones, Bien. me parecen más complejas, ¿no? Y lo otro es si hay un tiempo en el que uno sostiene el tratamiento con cannabidiol, o por ahí, como son a veces algunas de las recomendaciones en dieta cetogénica, hasta 2 años, si uno acá lo usaría por un tiempo determinado o se puede mantener en el tiempo. En general uno mantiene con un mínimo de 6 meses, porque como les dijo Santiago, hay un porcentaje que gana control de crisis en ese momento. Pero también las recomendaciones del NICE, como le mostré, hace una evaluación 2 veces al año, o sea que en un año si no hubo ninguna modificación ni de la calidad de vida, ni reducción del número de medicaciones, no reducción de la severidad de las crisis, todos estos elementos que fuimos nombrando para ver eficacia, tiene indicación de retirar la medicación, ¿no? Y yo creo que la comparación con la terapia cetogénica, la terapia cetogénica genera un déficit de crecimiento, genera ateroesclerosis, o sea, tiene algunas causas para pensar que, sobre todo cuando es un 4-1, lo clásico era usarlo 2-3 años, un actin por ahí 5. Esto es otra cosa, ¿sí? Acá no hay ningún efecto adverso severo, no hay ningún efecto demostrado a largo plazo, Vale tiene paciente hace 5 años, yo hace 4, no vimos nada a largo plazo, y son todas cosas sutiles, incluso tiene un efecto en animales preventivo, ¿sí? De eventos vasculares, entonces me parece que no habría problema. Ok, y ya para ir cerrando, si hay que discontinuar el cannabis, preguntan si la suspensión brusca puede tener algún efecto. No como ninguna droga, bueno, por ahí no sé si coincidimos, Santiago, pero no hay que discontinuarla en forma abrupta nunca, o sea, todos tenemos descriptos pacientes
ni las medicaciones, ni como cualquier otra medicación, el cannabidiol, excepto que haya un efecto adverso severo que estemos hablando. Pero todos hemos tenido pacientes que han entrado a terapia intensiva con estatus convulsivo porque o han comenzado un cannabidiol, digamos, de uso casero y sacaron toda la medicación, o decidieron sacarle. Pero es raro que el paciente por sí solo retire abruptamente, ¿no? Creo que hay que hacerlo como todo en forma gradual y viendo a ver los resultados. Sí, la pregunta puede ir a 2 puntos, digamos. Si es desde el punto de vista epiléptico, se trata de hacerlo gradual, y si es un efecto grave, yo tuve un paciente que hizo un estado mal convulsivo, pero la crisis se saca rápido. Si es por el miedo de tolerancia a dependencia, tranquilo, sobre todo si es CBD 100%, ¿sí? Otra cosa es si están usando un producto como usan los adultos, ¿sí? Para HIV, para dolor neuropático, etcétera, que tienen 50% de THC, que gira quizás la suspensión brusca, puede generar un efecto de abstinencia. Si la pregunta iba por ahí, abstinencia no hay con CBD. Es más, se estudió que el CBD previene las abstinencias del THC, de los opiáceos, de la heroína. Interesantísimo esto último, porque me parece que también algo debe ir por ahí. Hay otra pregunta que creo que los dos ya la han mencionado y todos los neurólogos la padecemos, en donde si después de la politerapia, dieta cetogénica, cannabidiol, no hay control de crisis, ¿qué se podría hacer? Bueno, nos damos la mano y lloramos. Sí, ahí es una historia interesante que tuve estas 2 semanas, que es la participación o integración de los equipos de, nosotros llamamos cuidados paliativos, en el tratar de poder ayudar a estas familias a entender que la enfermedad a veces no son las crisis, y entender que la crisis es parte de una condición de base a veces mucho más severa. Y esto a nosotros, a mí me costó muchos años en entender toda esa complejidad en nuestro afán de poder darle soluciones a estos pacientes, pero creo que llega un punto en donde tenemos que hacer un camino para mejorar la calidad de vida, y a veces la crisis no es el camino para seguir. Y ahí encontrar los profesionales que nos ayuden para esto, ¿no? Está buenísimo, me parece que está perfecto. Cuando no responden a los fármacos, no responden al cannabis, habría que ver si es una encefalopatía epiléptica sin lesión estructural, y puede ir a dieta cetogénica, puede ir a estimulador vagal, si tiene chance quirúrgica, cirugía, y si a pesar de todo eso el paciente sigue muy mal, me parece que está buenísimo lo que hace Vale. Yo cuando trabajaba en el Hospital Austral, teníamos a Nico Estico, que trabaja en el Garrahan y en el Hospital Austral como médico que hace control de síntomas. Por ahí a la gente el paliativo lo asusta y lo asocia al oncólogo. Y nos ayuda muchísimo. Nos está escuchando, espero que no se haya ido. Es hincha de Racing y es la causa por la que lo invité. No, bueno, creo que ahí ya en esa instancia es donde la importancia del equipo tratante, porque ya ahí es muy difícil un médico, un neurólogo asumir esto. Creo que ahí es lo importante de tener el equipo, en el equipo donde además de haber más de un neurólogo, está la gente que hace control de síntomas, está la gente que cuida la salud mental, y entre todos tratar de ver que esa familia y ese chico tengan la mejor calidad de vida y el control que se puede hacer, ¿no? Me parece que ya eso ahí es donde nos excede, y si no estamos juntos se hace más difícil para nosotros y para el paciente, ¿no? Eso es lo más importante, tu cierre. Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas seguramente porque la gente ya no quiere seguir escribiendo, pero esto creo que ha sido sumamente interesante. La verdad es que ha sido un webinar donde ustedes han, aparte de la exposición, han hablado de su experiencia, han hablado de lo cotidiano. La gente creo que ha podido preguntar las cosas que por ahí surgen a partir de todo esto. Obviamente esto da para mucho más. Creo que ya podemos ir cerrando.
más que nada desde SANI agradecerles a ustedes dos, como integrantes de SANI, agradecer al laboratorio Flush Innovation el apoyo y la posibilidad de ir adelante, y bueno, agradecerles a todos los presentes, de los cuales ya se han ido algunos, pero tenemos un montón de gente online. Creo que solamente agradecerles a todos. Y bueno, y esperarnos para la próxima. No sé si quieren hacer algún cierre ustedes. Bueno, no, gracias para nosotros, es gracias a Floss Innovation, que nos ha dado esta oportunidad de trabajar juntos con Santiago en este proyecto. Nos dedicamos mucho tiempo para poder ofrecerles en este poco tiempo que tenemos, sobre todo no el neurólogo que tiene tanta experiencia, que tenemos muchos en nuestra comunidad, que viene indicando, sino al que recién se inicia y está tratando de entender cómo así los otros especialistas que se unen al seguimiento de nuestros pacientes, que es importante que sepan qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Fue duro en el 2015, fue muy duro, en un punto todos sentimos cuando empezamos esto que iba a venir la Interpol a nuestras casas, más o menos. Pero bueno, es todo el trabajo que han hecho todas las comunidades científicas y gubernamentales y de la sociedad en general han permitido que hemos llegado a esto, ¿no? Así que bueno, gracias Santiago, gracias Estela por la presentación y a todos ustedes por quedarse hasta esta hora. No, yo gracias a ustedes, no pertenezco a la comisión directiva, así que gracias por elegirme, tienen un montón de gente que sabe mucho de epilepsia y nada, para mí es un honor que me hayan elegido y bueno, que la pasé muy bien, que aprendo mucho de Valeria siempre y bueno, fue muy cómodo y cierto, allá en el 2016 no era fácil indicarlo, la ley fue en el 2017, y también agradezco en su momento a Nora Graniana y al equipo de pediatría del Durán que me invitaron en 2016 a dar una charla de cannabis cuando se sabía muy poco, y no es fácil hablar de cannabis, ¿sí? Y sigue siendo no muy fácil hablar ni acá ni en otros países, así que bueno, bienvenida a la propuesta y les agradecemos el espacio. Bueno, gracias a todos y vamos a cerrar entonces.